Un abrazo en el amor de Dios para usted, mi hermano, mi amigo querido. El Señor te conceda sus ricas bendiciones. En esta serie hemos hablado ya de dos temas. Número 1, el zarandeo, una obra que ya está en proceso. 2, una necesidad urgente para el pueblo de Dios, un reavivamiento y una reforma. La parte 3 tiene que ver con las características de esa reforma. En la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo nos recuerda esta promesa: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, el Señor Jesús nos lo advirtió. Él no vendría hasta que no se cumpliese lo que Él predijo en San Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Solo entonces, hermanos queridos, la obra que tenemos por hacer es una obra de características gigantescas. Un mundo llegando a 8.000 millones de habitantes, ciudades ya con casi 40 millones, una población mundial necesitada de conocer el mensaje de salvación, que el mensaje de los 3 ángeles debe llegar hasta el último rincón de la tierra. ¿Lo podremos hacer con nuestras fuerzas? ¿Podremos hacerlo nosotros? Es una obra imposible para nosotros. Solo lo haremos cuando el Espíritu Santo sea derramado. Ahora, ¿será eso posible mientras hay tantas divisiones dentro del profeso pueblo de Dios? Mientras unos discuten fechas para la venida del Señor, la ley dominical, la lluvia tardía, mientras se está discutiendo si las mujeres pueden ser pastoras o no, y otros aún que la tierra no es redonda, que la tierra es plana. Oh, mis hermanos, ¿cómo sabe el diablo la obra que tenemos por hacer y cómo conoce la promesa de Dios? Que Él dotará a su iglesia del poder de lo alto. Estamos en el proceso de recibir la lluvia temprana. ¿Estás tú? ¿Estoy yo en ese proceso, mi hermano? Limpiar mi vida para que el Señor pueda derramar su Espíritu con poder, porque la lluvia tardía ha de llegar. Y entonces el mundo conocerá que hay un Dios en los cielos. Características de la reforma. Pero Satanás ha estado trabajando asiduamente para desvirtuar la auténtica reforma espiritual que el Señor quiere obrar dentro del seno de la iglesia. Este ha sido el método del gran enemigo desde los días antiguos: adulterar lo verdadero y ofrecer una falsificación para causar desorden, caos y perdición en lugar de verdadera conversión y vida eterna. Punto número 1. Falsificación satánica de la reforma. Al leer estos pensamientos inspirados, quiero invitarte a que nos concentremos en la actualidad hoy. ¿Cómo vemos esto reflejado hoy en lo que estamos viviendo? Conflicto de los siglos, página 447. En cada despertamiento religioso, Satanás está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. En toda la historia de la Iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. Así aconteció en los días de San Pablo. Donde quiera que el apóstol fundase una iglesia, había algunos que profesaban aceptar la fe, pero que introducían herejías que, de haber sido recibidas, habrían hecho desaparecer el amor a la verdad. Conflicto de los siglos, página 197. La semilla que Lutero había sembrado brotaba en todas partes. Intentó Satanás lo que había intentado en otros movimientos de reforma,
es decir, engañar y perjudicar al pueblo dándole una falsificación en lugar de la obra verdadera. Así como hubo falsos cristos en el primer siglo de la Iglesia cristiana, así también se levantaron falsos profetas en el siglo XVI. Comentario. Lo mismo que hizo en épocas pasadas, el padre de toda mentira ha estado haciendo en nuestro tiempo. Quiere hoy tratar de desorganizar el movimiento adventista y confundir a los hijos de Dios. Así como durante nuestra breve historia como movimiento y particularmente en estos últimos años, han surgido una serie de grupos disolventes que se llaman a sí mismos reformistas, cuando lo que hacen es solo destruir. Su obra no soporta la prueba bíblica. Dijo el Señor Jesús en San Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Número 2. Espíritu de discordia y revolución. Un rasgo muy común de los falsos movimientos de reforma es el espíritu de discordia, revolución y crítica destructiva, particularmente hacia los dirigentes de la Iglesia. Advierte el espíritu de profecía. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 254. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la Iglesia. En otras palabras, lo primero que hace una reforma es eliminar la discordia, la crítica y el espíritu de revolución de entre los que son afectados por ella. Quienes entran en una verdadera reforma van a eliminar la crítica, la discordia, el dedo acusador, obra que es satánica. Al describir varios de los falsos movimientos de reforma, la mensajera del Señor dice del promotor de uno de ellos. Leo del libro Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 64 a la 66. Él pensaba que Dios había pasado por alto a todos los obreros dirigentes y le había dado a él el mensaje. Entonces ella explica que intentó mostrarle que él estaba equivocado. Acerca de otro escribió, él dijo que todos los dirigentes de la iglesia caerían debido a la exaltación propia y otra clase de hombres humildes aparecería en escena, que harían cosas maravillosas. Este hombre pretendía creer en los testimonios, pretendían que eran la verdad y los usaba para dar fuerza y apariencia de verdad a sus pretensiones. Pero acerca de este hombre y de su mensaje, ella explicó, recibí esta palabra del Señor, no los creáis porque yo no los he enviado. Ella dijo que su mensaje no era de Dios, sino que estaba engañando a los incautos. Acerca de otro aún, que pretendía tener un mensaje especial para la iglesia, ella escribió, el mismo espíritu acusador estaba en él. Es decir, que según él, la iglesia estaba completamente equivocada y Dios estaba llamando a un pueblo que obraría milagros. Cuando quiera que un así llamado movimiento de reforma suscite un espíritu de crítica destructiva contra los dirigentes de la obra y contra la organización de la iglesia, haciendo cundir el espíritu de discordia y de revolución, sepamos a ciencia cierta, sin mayor análisis, que es Satanás quien lo encabeza y que se trata de una falsificación de la verdadera reforma. Aunque tales movimientos, para ganar adeptos, pretendan al comienzo pertenecer al pueblo adventista y simulen manifestar celo por la obra de Dios,
terminan siempre en la formación de sectores separatistas. No soportan la prueba del tiempo, aunque a veces causen mucho mal temporariamente, descarriando a personas sinceras, pero no del todo afirmadas en la verdad. Se repite la historia. Satanás promueve discordia y crítica en aquellos que pretenden tener un nuevo mensaje. Punto 3. Satanás actúa con energía y con engaño. Conflicto de los siglos, página 651. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. Conflicto de los siglos, página 449. Despierte el pueblo de Dios de su somnolencia y emprenda seriamente la obra de arrepentimiento y reforma. Escudriña las Escrituras para aprender la verdad tal cual es en Jesús. Conságrese por completo a Dios y no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. Manifestará su poder por todos los engaños posibles y llamará en su ayuda a todos los ángeles caídos de su reino. Punto 4. Fanatismo. Entre las armas que usará el diablo para desbaratar el plan de Dios de proclamar y producir una reforma entre su pueblo figura el fanatismo. Lo hizo en los días apostólicos, en la Reforma Protestante y prácticamente con motivo de todos los despertamientos religiosos. Segundo tomo de Mensajes Selectos, página 16. El fanatismo aparecerá en nuestro propio medio. Vendrán engaños y de un carácter tal que, si fuera posible, desviarían a los mismos elegidos. Conflicto de los siglos, página 447 y 48. Lutero tuvo también que sufrir gran aprieto y angustia debido a la conducta de fanáticos, y los Wesley y otros que por su influencia y su fe fueron causa de bendición para el mundo. Tropezaron a cada paso con las artimañas de Satanás, que consistían en empujar a personas de celo exagerado, desequilibradas y no santificadas, a excesos de fanatismo de toda clase. Guillermo Miller no simpatizaba con aquellas influencias que conducían al fanatismo. Declaró como Lutero que todo espíritu debía ser probado por la palabra de Dios. En los días de la Reforma, los adversarios de ésta achacaron todos los males del fanatismo a quienes los estaban combatiendo con el mayor ardor. Algo semejante hicieron los adversarios del movimiento adventista. Sin embargo, esto no ha de ser motivo para resistir al verdadero reavivamiento, la auténtica reforma que responde a las características que se irán describiendo más adelante. No todo es malo. Obreros Evangélicos, página 179. Cuando el Señor obra por medio de los instrumentos humanos, cuando los hombres están movidos por el poder de lo alto, Satanás induce a sus agentes a aclamar fanatismo y a advertir a la gente que no vaya a los extremos. Tengan todos cuidado acerca de las circunstancias en que levantan este clamor, porque el hecho de que haya moneda falsa no reduce el valor de la verdadera. El que haya reavivamientos espurios y conversiones falsas no prueban que todos los reavivamientos deban tenerse por sospechosos. No demostremos el mismo desprecio que los fariseos cuando dijeron: «Este a los pecadores recibe». Lucas 15:2. El punto 5 está relacionado con la nueva luz. Comentario.
Otro de los métodos que el archienemigo utiliza para entrampar a las almas incautas es la proclamación de alguna nueva luz. Es cierto que el pueblo de Dios podría ir viendo ampliaciones de las verdades fundamentales ya sólidamente establecidas. De esa luz provendrá la comprensión de profecías que se están cumpliendo, pero debemos tener en cuenta la siguiente instrucción. Mensajes Selectos, tomo 1, página 161. Cuando el poder de Dios testifica acerca de lo que es verdad, esas verdades han de permanecer para siempre como tales. No han de ser tratadas de acuerdo con suposiciones contrarias a la luz que Dios ha dado. La auténtica nueva luz debe tener los siguientes elementos identificadores. 1. Estará en un 100% de acuerdo con la palabra de Dios y no responderá a alguna interpretación antojadiza y carente de fundamento bíblico. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 107. Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación que tendría que conmover la fe de los antiguos hitos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero habrán almas que serán engañadas. 2. No contradirá ninguna de las verdades básicas ya sólidamente establecidas como pilares inconmovibles en la organización del pueblo de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 103. Dios no da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. En toda la Reforma se han levantado hombres que aseveran esto. 3. Quienes proclaman la nueva luz no estarán infatuados con la idea de que son superiores a sus hermanos y de que Dios los ha elegido pasando por alto a su pueblo. Esta es, por lo general, la posición de los así llamados movimientos de reforma. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 103. Dios no ha pasado por alto a su pueblo ni ha elegido a un hombre solitario aquí y otro allí, como los únicos dignos de que le sea confiada su verdad. Nadie debe tener confianza en sí mismo, como si Dios le hubiese dado una luz especial más que a sus hermanos. Se nos representa a Cristo como morando en su pueblo. ¿Hay hoy hombres y mujeres pretendiendo tener nueva luz? ¿No escuchamos aquí y allá, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dio este mensaje? Claro que sí, es pan de cada día. Hermanos queridos, características adicionales de la verdadera reforma: un espíritu de oración, un espíritu de sincera conversión, un espíritu abnegado y generalizado de trabajo misionero, un espíritu de alabanza y acción de gracias. Tales son los pensamientos que surgen del siguiente párrafo inspirado. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 345. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la del otoño de 1844.
Oh, hermanos, qué cuadro más hermoso. El pueblo de Dios en una situación de gran reavivamiento y reforma. Ha recibido el poder de lo alto y está yendo por los lugares llevando el mensaje de la palabra de Dios con poder. Esa es la esperanza que todos tenemos. Ver esa obra en el pueblo de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y participemos de esa verdadera reforma. Paz de Cristo para ti. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Comparte el mensaje si tú ves que es importante para alguien. Que Dios te bendiga, es mi deseo.